Demasiado feo para vivir. ¡Ay, no! ¡Tiempo! ¡Corte! ¡Tengo sangre en el ojo! ¡Mierda! ¡Olvídate de esta porquería! ¡Vamos a la camioneta! El doblaje, amado por muchos, odiado por otros. Definitivamente se ha vuelto un tema de discusión recurrente entre los espectadores de este tipo de contenido. Hablamos de personas con diferentes dialectos, con diferentes usos lingüísticos, que pueden criticar las adaptaciones si no se sienten a gusto con lo que oyen. Y eso es de lo que venimos a hablar hoy. Mi nombre es Stephanie y voy a hablarles sobre cómo las variedades lingüísticas del español influyen en la adaptación de obras cinematográficas para Latinoamérica. Este trabajo ha sido dividido en 3 partes. En la primera se presenta un contexto histórico del doblaje. En la segunda parte hacemos mención a las variedades lingüísticas del español. Y para la tercera parte, relacionando brevemente las 2 primeras partes por medio de la explicación de los requerimientos de un buen doblaje. Y pues nada, comencemos. Tras la llegada del audio al cine, entre los años 1920 y 1930, la industria cinematográfica se vio en la necesidad de adaptar sus obras a diferentes idiomas extranjeros. Esto para expandir el negocio a nuevos territorios, respondiendo a su vez con las exigencias del mercado extranjero, pues las obras no eran muy bien recibidas en países cuyo idioma oficial era diferente al que se empleaban las películas. Y pues en un tiempo donde la apropiación social y política, junto con el nacionalismo, se cerraban a todo aquello que no se entendiese, los países optaron por traducir estas producciones, con el fin también de fortalecer la identidad territorial y mantener control sobre la información. Al inicio, se filmaron versiones en múltiples idiomas y versiones doble de las películas, las cuales podían estar producidas de 3 formas diferentes. En la primera, el mismo equipo estadounidense filmaba varias veces la película en diferentes idiomas. En la segunda, el director estadounidense inicial filmaba la película con actores extranjeros en diferentes lenguas. Y en la tercera, el equipo extranjero filmaba la película en su propia lengua. Fuera de Hollywood, Paramount Pictures estableció un estudio europeo en Joinville-le-Pont, en París, que se especializó en la producción de las versiones multilingües. Después de experimentar con varios idiomas, finalmente se redujo la producción a 4 idiomas: el francés, el español, el alemán y el sueco. Las versiones en idiomas extranjeros hacían traducciones fieles al original del inglés, pero con el tiempo los diferentes directores extranjeros tuvieron mayor flexibilidad para realizarlas. Sin embargo, la calidad entre las películas originales y sus copias difería bastante. Por temas de presupuesto, las películas originales se grababan durante el día y las copias se grababan durante la noche. Y no fue hasta 1930 que Carl Laemmle, fundador de Universal Studios, vio por error una versión de una película, la verdad no tengo ni idea cuál, en lugar de la versión original en inglés. Disgustado por lo que había visto, decidió que el mismo productor supervisara tanto la versión original como la versión española. A finales de la década de 1920 y a principios de 1930, varios cineastas españoles fueron invitados a Hollywood y a Joinville. Como resultado, allí se produjeron más de 130 películas en español, pues a ambos lugares viajaron actores españoles populares para trabajar en ese proyecto cinematográfico internacional. No obstante, a pesar de contar con una versión en su propio idioma, la audiencia hispanohablante no se encontraba del todo satisfecha con las producciones hispanas de Hollywood. El problema principal surgió del lenguaje mismo, ya que el elenco de las películas no incluía solo actores españoles, sino también mexicanos, colombianos, argentinos y muchos otros provenientes de más países hispanos. La variedad de acentos no eran muy del agrado del público. La pronunciación de los actores argentinos era bastante diferente que el resto. Y un número considerable de espectadores mexicanos y españoles afirmaban que no se les podía entender nada. Muchos actores latinoamericanos no eran muy tolerantes con la presencia de otros latinos. Esto se hizo cada vez más absurda entre más acentos diferentes hubiese. Para solucionar esta problemática, se optó que las producciones contaran únicamente con actores españoles, que manejaran un acento peninsular estándar, y se procurara no contar con actores latinoamericanos. Y como era de esperarse, los latinoamericanos se sintieron bastante ofendidos con esta estrategia, llegando al punto de que algunos países prohibían esas producciones. Más o menos desde aquí nace la llamada Guerra de Acentos, legendaria, que además tuvo un efecto negativo en la distribución de las películas en español alrededor del mundo. Pero ese no era el único problema. Por otra parte, la producción de las versiones españolas no se les prestaba la atención suficiente y tendían a dejarse en un segundo plano,
llegando a casos en que las grabaciones de estas versiones podían terminar incluso antes que la versión original. Por estas y otras razones económicas y políticas, Hollywood decidió invertir su dinero en doblaje y subtitulado, en lugar de producir costosas copias de las películas y que eran mucho menos exitosas. Es así como el doblaje, definido por la RAE como operación en la que se sustituye la voz original de un actor por otra en distinto idioma o en el mismo, tomó en 1993 lugar en estudios de voz ubicados en algunas zonas de Hollywood, en España y países latinoamericanos, comenzando por México. Sobre la llegada a Latinoamérica. El doblaje llega a Latinoamérica hasta la época dorada del cine mexicano, periodo comprendido más o menos entre 1930 y 1967, durante la Segunda Guerra Mundial. Fue Disney quien en 1938 lanzó la primera película doblada al español, Blancanieves y los Siete Enanitos. No se cuentan con registros de la producción de este doblaje, pero los datos apuntan a que fue producida en los estudios de Disney en Los Ángeles. Entre el estreno de esta versión y la inglesa pasaron aproximadamente unos 5 meses, pues teniendo en cuenta que la original se estrenó el 21 de diciembre de 1937 y la española se estrenó el 23 de mayo de 1938. Y esto nos da una idea de la rapidez con la que trabajó Disney para tener lista una versión de Blancanieves que ofrecerle a los países hispanos. Sin embargo, como estos primeros doblajes fueron producidos en Estados Unidos, tienen una mezcla de varios acentos del español, debido a que el rol institucionalizado del actor de doblaje aún no existía. Por esta misma razón, el público rechazó esta traducción, provocando que casi fracasara la expansión de Disney a nivel internacional. A causa de esto, la compañía decidió trasladar los estudios de doblaje a diferentes países de habla hispana, para que su dirección fuese realizada por personas de habla castellana. Posteriormente, en 1942, Metro-Goldwyn-Mayer Studios mandó desde Nueva York el primer grupo de actores de doblaje a la Ciudad de México, para grabar sus películas y dibujos animados para Latinoamérica. La mayoría de actores de este grupo venían de la estación de radio mexicana XCW, actualmente conocida por su nombre comercial W Radio. Estos doblajes se han dirigido a gran parte de los países hispanohablantes, sin hacer una distinción entre América y España. No fue hasta el estreno de La Bella y la Bestia en 1991 que Disney tomó la decisión de producir 2 doblajes diferentes, uno para Latinoamérica y otro para España, una modalidad que se mantiene hasta hoy en día. La Tostadora Valiente de 1987 fue la primera película grabada bajo esta modalidad. El primer estudio de doblaje importante en Latinoamérica fue abierto en Buenos Aires, del cual un grupo de trabajadores se trasladó a México, más o menos en 1949. Estando allí, se organizó un concurso de radio para encontrar quién le daría la voz a Cenicienta. La princesa fue interpretada por la actriz y cantante Evangelina Elizondo. Los resultados con esta película fueron tan pero tan buenos que México se convirtió a nivel regional en la capital del doblaje. Hoy en día existen varios países de Latinoamérica que cuentan con estudios de doblaje, puesto que se lleva casi más de 3 décadas adaptando obras de idiomas extranjeros, siendo los países más importantes México, Colombia, Venezuela, Argentina y Chile. Gran parte de las obras dobladas son realizadas en México. Esto se debe a la presencia de empresas internacionales, las cuales hacen traducciones generales para toda Latinoamérica. Disney es quizá la compañía que más le ha aportado al doblaje en español, gracias a sus productos de cine y televisión. Al principio, las producciones se doblaban en los estudios de Argentina Sonofilm en los años 40. Luego se trasladaron a sus estudios en California, donde el director Edmundo Santos le solicitó a Walt Disney que se trasladara al estudio de México para realizar los doblajes. La primera película de Disney doblada en México fue Medio en 1948. Y no solo eso. Disney fue la primera empresa que acreditó a sus actores de doblaje, colocando sus nombres al final, los créditos finales. Con el tiempo, esto también lo empezaron a hacer otras compañías. Otra compañía a resaltar es Hanna-Barbera Productions, la cual siempre ha estado presente en traducir sus obras desde su creación en 1957 hasta la actualidad. Todas sus obras han sido producidas tanto en México como en Puerto Rico. En 1990, este estudio se unió con los estudios Turner Broadcasting y Cartoon Network Studios. Gracias a esto, muchos de los programas y series se empezaron a doblar también en Venezuela. Un ejemplo reciente de otra compañía que también se interesa por adaptar sus obras es Netflix, puesto que es una plataforma de streaming a nivel mundial. Gran parte de sus doblajes son realizados en México, pero también existen adaptaciones realizadas en otros países, como Chile, Argentina, Colombia, Venezuela, Miami y Los Ángeles. El doblaje también se empezó a popularizar por la llegada del anime en Latinoamérica. Series conocidas como Dragon Ball y Naruto impulsaron la traducción y adaptación de series de procedencia extranjera. Por ahora dejaremos hasta aquí el tema del doblaje.
El español es la segunda lengua a nivel mundial con mayor número de hablantes nativos, después del chino mandarín. Como es sabido, su uso se concentra en los países de Centroamérica y Sudamérica, que representan aproximadamente el 90% de los hablantes, y en la península ibérica en España. Esta lengua presenta un gran número de variedades lingüísticas que pueden agruparse en dos grandes bloques, las sociales y las geográficas. Siendo la lengua oficial de más de 20 países, parece pertinente centrarse en el segundo bloque y de esta forma poder hablar de una variación distópica y la existencia de geolectos. Las variedades geográficas son 8 y están caracterizadas por los usos lingüísticos de las grandes ciudades y los territorios más importantes. Las 3 variedades del español peninsular corresponden a la castellana o centronorteña, Muchas tardes y buenas gracias por su asistencia a esta convocatoria. la andaluza en el sur Venir a por mí, pero con la cara destapada. y la canaria insular. En el caso del español de América encontramos 5 variedades: la mexicana y centroamericana, Ahora sí viene lo chido. la caribeña, ¡Uy, muchachos! ¿Ustedes escucharon el reempálago? la andina, Eli, pero qué monda, ¿cuándo me vas a pagar esa verga, marica? Yo necesito una hijueputa plaza. la chilena Y esos fueron los comentarios random de la semana. ¡Comentarios random de la semana! y la rioplatense y del Chaco. Y esto se va a controlar. También se propone una novena variación, la estadounidense, y esta resulta de la expansión del español en el territorio de Norteamérica, por el constante flujo de hispanohablantes pertenecientes a las últimas 5 variedades mencionadas. Es a partir de estas variaciones que empiezan a definir las características y normas lingüísticas comunes de cada región, y así establecer el léxico de un español estándar. Para solucionar esta necesidad de generalizar el idioma, se decide emplear el español neutro. En la década de los 60, cuando se empezaron a doblar las películas al español, los estudios de doblaje de México y Puerto Rico optaron por emplear expresiones que fueran lo más neutrales posibles para sus adaptaciones. Esto con el fin de crear un doblaje apto para los países de habla hispana. Tomar como base una norma estándar del español permitía que las obras pudiesen ser entendidas por todos los hablantes hispanos, sin usar regionalismos para que fuese lo más neutral posible. No obstante, hubo casos donde se usaban acentos diferentes para los personajes con el objetivo de enriquecerlos. Tras el estreno de La Bella y la Bestia en 1991, Disney decidió dejar el español neutro para cumplir con los gustos de la audiencia española. La característica más importante de esta versión del español es que no acoge ningún rasgo meridional. Las consonantes son fuertes y estables y no existe la velarización de las nasales. Se intenta no utilizar ninguna entonación específica para no identificar al hablante ni relacionarlo con alguna zona en particular, a menos que esa sea la intención. Una de las razones más importantes por las cuales es utilizado el español neutro es por la comercialización de los productos, ya que es mucho más barato hacer una traducción general para un amplio territorio que hacer varios. Sin embargo, esto es bastante criticado, porque puede llegar a verse como una degradación del español castellano, hasta el punto de ser llamado un lenguaje inventado. Pese que se habla un español bastante neutral y estándar, aún se pueden apreciar la procedencia de algunas palabras. Existe una dualidad de los significados. Sostén. Brasier. Sostén, te la sostiene. Cosa que no está presente en el español castellano. Los principales críticos son puristas de la lengua española, quienes argumentan que carece de léxico y sintaxis, y sugieren la falta de especialistas en lingüística detrás de la formación de este español. En el plano fónico, hablamos que en el sistema del español neutro existen 17 fonemas consonantes, mientras que en el español castellano existen unos 18-19. No existe el fonema interdental, este de aquí, que se pronuncia más o menos de esta forma. Centro, 5, zigzag. Eso significa que la modalidad neutra es cesante. Las C y la Z se pronuncian como las S. Tampoco existe el fonema palatal lateral, este de acá, que se pronuncia más o menos de esta forma. Caballo, calle. Sí, la doble L que nos enseñaron a pronunciar de esa forma, pero que al final de cuentas pronunciamos como una Y. Pues la solución más generalizada es tender al yeísmo. Estos dos fonemas son bastante representativos del español castellano y lo distinguen del español neutro. Y esta acá sería sobre las variaciones lingüísticas. A pesar de la definición que nos brinda la RAE sobre el doblaje, operación en la que se sustituye la voz original de un actor por otra en distinto idioma o en el mismo, este no se trata únicamente de superponer o reemplazar voces en un idioma diferente. También engloba aspectos sobre la adecuación a las necesidades del cliente, el tipo de doblaje y la narrativa de la producción a doblar. Son 5 las reglas básicas de un buen doblaje: la interpretación, la dicción, la voz, la sincronía y la traducción. Para efectos de este trabajo se comentarán principalmente la traducción, la sincronía y la dicción.
En primer lugar tenemos la traducción, que podemos considerar la base del doblaje. Como regla, el traductor trata de ser lo más fiel al guión original, pues debe mantener el mensaje principal. Es aquí donde entra el léxico y la terminología que fue establecida en el español neutro, la cual emplea palabras neutrales y comunes en la mayoría de regiones hispanohablantes. Ocasionalmente, cuando se le quiere agregar alguna personalidad a un personaje, principalmente en términos de nacionalidad, se deja de lado la neutralidad y se emplean expresiones de la región determinada. Con todas tus imperfecciones logrará lo que quieras. Te lo juro por Dieguito Maradona. Ok, ahí dándome cuenta que faltó una parte por grabar. En segundo lugar tenemos la sincronía, la cual puede ser de lip sync, voice off o voice over. La primera de estas requiere que los movimientos se articulen con los gestos de la boca, por lo que la traducción no solo se ve limitada por el corto vocabulario que nos brinda el español neutro, sino también a los gestos faciales y a la longitud de las frases. Lo sabías. No tenía idea de que él había sido. No me salgas con mentiras, Rogers, lo sabías. El voice off es un poco más sencillo, pues quien produce el sonido no se encuentra en pantalla, así que las limitantes son únicamente las longitudes de frase. ¡El público está en riesgo! ¡Mi velada está en riesgo! ¡Ya dime dónde está mi traje, mujer! ¡Te estoy hablando de una gran hazaña! ¿Gran hazaña? Yo soy tu esposa y soy tu más grande hazaña. La tercera es una superposición del audio doblado sobre el original. Por cierto, es horrible. Por lo general, las longitudes de frase tienden a ser un poco más cortas. Hace un año que estoy mirando documentales. Cariño, ¿con quién hablas? Oh, estoy haciendo un video para TikTok, cariño. En último lugar encontramos la dicción. El objetivo de hacer una pronunciación entendible para todo el público latinoamericano, se procura neutralizar los fonemas de las palabras, sin contar con estos dos fonemas de más que ya mencionamos anteriormente que son característicos del castellano y lo diferencian del español latino. Y hasta aquí sería todo. Dentro del mundo del doblaje, las críticas por las adaptaciones van mucho más allá desde una versión de grado de un idioma, cuando lo que se intenta es neutralizar la lengua para llegar a más público. La falta de empatía surge cuando el espectador no se siente identificado ni representado con las expresiones que oye, no lo siente propio. Sin embargo, la variedad de lugares en Latinoamérica donde se realizan doblajes afecta también el intentar mantener un acento neutro, pues al final de cuentas cada país inconscientemente tiene su propio estilo. Ya para finalizar, quiero citar a uno de mis actores de doblaje favorito, el argentino Alejandro Grau, quien a través de Twitter dio una breve opinión respecto al español neutro.